que a través de esta experiencia de vida, si en algo les puede ayudar a alguien que esté buscando su verdad, ¿no? Que es la verdad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, porque cada uno tiene una misión, como hablábamos la vez pasada, pueda armarse de valor y dar un paso, ¿no? Dar un paso y fue así lo que me pasó. En este año 2011, como saben ya nuestros televidentes o las personas que nos vieron, yo viví una experiencia sobrenatural sin pensarlo. Lo único que sí les puedo decir es que previo a esto ya había un camino digamos, de Dios en mi vida, por decirlo así. Ya tú sabes que había asistido a un retiro, salía ocasionalmente a hacer el rosario con algunas amigas, incluso de la oficina. Creo yo que el rosario, que es una cosa muy importante en la vida de todos, nos va a ir dando claridad para allanar, ¿no? Para allanar y para traer a nuestro Señor. Y también quería comentarte que el episodio en sí de la escritura, porque cuando yo pido al Señor que me ilumine para escribir y Él, porque fue Él, yo lo sentí, toma mi mano y pasa esto que te conté, que entré como en una esfera, como en un tiempo que no corre, ¿no? Todo esto fue atendiendo ese pedido que yo le hice del corazón. Y en realidad, Jorge, este episodio que me pasaba es la segunda vez, ¿no? Porque la primera vez me sucedió con un amigo también del trabajo, quien vivió un drama bastante fuerte. Le sucedió una desgracia, ¿no? Tuvo un accidente y sin él quererlo, fallece la persona que iba en su carro. Y cuando él llega a mi oficina, y después de varios días, evidentemente, todos en el trabajo comprendíamos lo que había pasado, y cuando llegó, yo lo abrazo para darle como un pésame, ¿no? Y en ese momento sentí que todo su dolor era, esa carga, ese dolor, lo cargaba yo. Me senté en la silla y estaba casi exhausta, el corazón me dolía mucho, el alma, no sé cómo explicarlo, y no pude dormir, ¿no? Y yo quería decirle algo más, ¿no? Quería, no sé, ¿no? Expresarle algunas palabras, y fue ahí en ese momento yo estaba ya a punto de dormir con mi esposo, y bueno, le iba a escribir, agarró un papel, igual hago la oración al Espíritu Santo y quería ponerle algunas palabras y yo pedí a Dios que me ayude. Y ahí fue que sucedió la primera vez. La primera vez pasó igual, sentí así como una burbuja, un tiempo que no corre y mi mano se movía, ¿no? El escrito en aquella oportunidad fue: hijo, te amo, te llamé con mi mano derecha, no tuve otra opción, quiero que tú y tu familia sean salvos. Tu vida es un soplo, tan corta como la espiga del trigo que hoy es dorada y mañana es quemada. En cambio, yo tengo para ti vida, pero vida en abundancia. Acércate al Padre, solo yo puedo darte el consuelo que necesitas. Eh, y salí, ahí sí salí, y cuando yo lo leí, yo no podía creer lo que decía ahí, ¿no? Y bueno, vi la manera de hacérsela llegar, ¿no? De hacérsela llegar, ya tuvimos una conversación mucho más profunda. Lo cierto es que de este episodio, mi amiga que te conté, sí supo. Por eso yo cuando sucedió, en el caso de ella, cuando yo pedí a Dios que me ayude para poderle dar las palabras correctas ante esta situación que ella vivía, yo la tenía en el teléfono, y se dio nuevamente. Entré en un tiempo que no corre, perpetuo, como un eterno presente. Mis amigos que estaban, yo lo veía desde mi escritorio a la gente de la oficina moviéndose, pero yo sentía que ellos estaban en otro tiempo distinto al que yo estaba viviendo, y mi mano se iba moviendo, mientras yo expectaba, y ya estaba como en un trance, ¿no? Como en otro lugar. No, no podría decírtelo
de tal manera que cuando yo le dije su nombre estaba exhausta, exhausta, en realidad cayó el lapicero y era como que estaba muy cansada, no podía decirle lo que estaba sucediendo y solo escuchaba ya su voz. Ya, mejor dicho, ya no la oía, o la oía, pero ya no la escuchaba. Y fue ahí que le dije su nombre, me ha pasado algo sobrenatural. Y ella pudo hilar y me dijo, como lo del compañero, que, ¿no? Sí, ¿qué dice? Me dijo. Y fue ahí que le leí y decía su nombre, te amo, no te aflijas, espera en mí, yo te rescataré, solo ten paciencia y fe. Y ella me dijo que lo guarde, pero también me dijo de que posteriormente, en algún momento, no recuerdo en qué momento, pero ella me dijo que ese no era un mensaje solo para ella, sino que era para cualquier otra persona que el Señor tenga previsto, ¿no? Es así, que ese mismo mensaje lo usó el Señor en un momento determinado de mi vida, ya habiendo pasado todo este episodio. Yo se lo estaba contando a una amiguita y le di el mensaje pensando que el mensaje era para ella, y ella me dijo, es, es chinita, era chinita, y se le abrieron los ojos y me dijo, Pau, el Señor te ha hablado. ¿A mí? Sí. Y fue muy oportuno porque en realidad sí necesitaba esas palabras. Así que, Jorge, bueno, lo que te puedo contar de eso, creo que te conté respecto de el momento cuando le entregué la nota, yo me desvanecí. Ella me ayudó a subir al carro. Prácticamente me subió y empezó a hacer algunas preguntas. Y bueno, yo he contado un poco, ¿no? Y yo, como les conté en aquel video en primero, que era chiquito, o sea, yo estaba dentro de mí, pero de una manera pequeña. Pero yo escuchaba también. Escuché eso, iba a hacer una alianza, voy a sellarlas para que el día final usted pueda escuchar la voz de su pastor. Habrán tiempos de mucha tribulación. Yo no sabía que era tribulación. Yo pensaba que tribulación era confusión, después me enteré que era dolor. En ese momento, no sé cuánto tiempo fue, viví un juicio que te conté y también te conté que dolorosamente no me tocaba el cielo y fue muy desesperante, muy doloroso, inmensamente doloroso. Grité misericordia, misericordia. Y fue misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad. Ya te conté también, creo, ¿no? Eso, que has sido misericordioso con tus hermanos, porque solo así recibirás mi misericordia. Pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero atendió esos clamores y viví el éxtasis más glorioso, más hermoso del cielo.
que es algo así como tú lo pones en tus fotos, que te comenté el otro día, ¿te acuerdas? Llamados a la santidad, algo así, algo así, todos uno, todos unidos, unidos, individuales, pero a la vez unidos. El amor es inmenso porque se une al de los demás, se une, entonces, con todos los que gritan vítores de glorias y alabanzas. Entonces ya no eres solo tú solo, sino son todos agarrados en uno y dando glorias y alabanzas al Cordero de Dios. Es hermoso, una plenitud maravillosa. Y eso es lo que viví. Eso es lo que viví. En el interín tuve algunas visiones que también te conté. Bueno, yo no sabía que eran visiones, pero eran como unas figuras, o sea, imágenes. Te conté del océano, del dolor de la creación. Ahí, posterior a ello, ya fui entendiendo un poco, ¿no? Ya fui a las cartas de San Pablo, donde leí que la creación gime dolores de parto, ¿no? Hasta la llegada de los hijos de la luz, si no me equivoco. Pero lo que no te conté, Jorge, es que tuve una visión que, que fue la parucía, la parucía, la segunda venida. Y creo que esto no le he contado a muchos, o quizás casi a nadie. Ahora lo van a saber muchos, quizás. Pero también el esclarecimiento de las conciencias. Posteriormente fui entendiendo cosas, ¿no? Porque claro, en una imagen tú ves una persona como que cae de rodillas y se esclarece algo, pero no entiendes qué es el esclarecimiento de su conciencia, ¿no? Más o menos sí sentía, pero en esa visión, porque en ese sentir era como si, ¿cómo te pongo? Como si las láminas, por decirlo, que dividen tierra, cielo, purgatorio, si hubiesen salido, ¿me entiendes? Es como si te dije, hablamos de la iglesia militante, pur- purgante y triunfante, ¿no? En esa parucía era como si no hubiese esas divisiones y todo, o sea, se veía en todo se veía, se sentía, se veía en todo. Y ahí sí vi en esa imagen una, vi, no te voy a decir el rostro clarísimo del Señor, pero un caballo al lado blanco, montado también con un ser de blanco con sus cabellos largos, que entendí que era Jesús, ¿no? Eh, Eso no te lo conté la vez pasada y tampoco que tuve una visión en la que yo caminaba en un desierto. Era como un desierto y en este desierto había muchas, miles de millones, millones, millones de relieves, de relieves, de relieves, relieves. Pero yo entendí que esos relieves eran personas que estaban sepultadas y que el relieve era la cabeza en realidad de cada uno. Era como si estuvieran de pie, por decirlo de alguna manera. No entendí ni entiendo hasta el día de hoy. Honestamente fue un episodio en el cual quizás no me quisiera adentrar mucho porque yo no sé si fue como lo viví en el 2011 y los momentos de tribulación todavía está por pasar, aunque te soy sincera que era como algo muy súbito, como bueno, no lo quiero decir, pero fue muy súbito, algo muy súbito. Yo, porque como te conté, tuve una lucha porque
Yo trabajaba en oficina muchas horas, como sabes, tengo 5 hijos y el último tenía 1 año, 6 meses. Mi querer, la profundidad de mi verdad era que yo quería ya dedicarme a ellos más enteramente, ¿no? Estar con ellos, que no se me pase la vida, ¿no? Que no se me pase la vida sin compartir, sin hacer todo lo que yo quería, anhelaba hacer, ¿no? Y eso es el que justamente, que en ese esclarecimiento, el camino que entendía que tenía que seguir, y no quería, tenía miedo. La mayoría de personas como yo, bueno, tienen que entre ambos, ¿no? Entre esposo y esposa, y es más, una familia numerosa en mi caso, tratar de sacar a los hijos con los estudios y con N cuentas, entonces yo tenía miedo de dejar el trabajo por eso, ¿no? Y yo decía, ¿y mis hijos? Dejar mi trabajo implicaba renunciar a un sueldo fijo, implicaba dejar un seguro fijo donde estábamos todos, ¿no? Porque estábamos asegurados por mi lado y eso me causaba temor, ¿no? Mucho temor a esa pregunta, en una respuesta que podría decir infusa, fue su vida está escrita en la palma de mi mano. Entonces, de ahí empezó como que la lucha para poder seguir esa propuesta, ¿no? Le pedí al Señor que me ayude, ¿no? A que esté conmigo en todo momento y así Él lo hizo. Primero me iba mostrando las lecturas de San Pedro cuando caminó sobre las aguas y Pedro camina sobre las aguas y está caminando muy bien hasta que no voltea los ojos y ve la tormenta, ¿no? Y las olas y la noche, y me imagino que se habrá llenado de miedo y es ahí que empieza a hundirse, ¿no? Y el Señor lo toma en la mano y lo agarra y le dice, ¿por qué dudasteis, no? Entonces prácticamente él lo que me estaba proponiendo ahí era, mientras tenga la mirada en él, no me iba a ahogar. Y dicho y hecho, empezó la tormenta, muchas personas decían, ¿cómo es posible, no? Que vayas a salir si ya tienes tantos años, en una empresa muy buena, no lo puedo negar, cumplía siempre con todo. ¿Cómo? Muchas personas no lo entendían y, y había sí sentí un poco de lucha en el trabajo también, ¿no? El mismo gerente, o sea, todo. Yo decía, no, yo lo único que sé es que no le tengo que fijar la mirada al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un momento, Jorge, te cuento que yo le dije, bueno, me rebelé. Yo dije, Señor, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, voy a hacer como si nada hubiese pasado, no, ahora lo recuerdo, dije, voy a hacer como si nada hubiese pasado, como que no hubo ese día ni nada, y sigo normal. Y la respuesta, Jorge, infusa que fue nada, pero ese nada era nada, era la absoluta nada. Y dije, no, yo no, yo sí quiero que pase el Señor, o sea, ya está bien. Y ahí fue que empezó este, bueno, idilio que yo le llamo, porque yo ya empecé a hablar con él y no sé, y él no me, siento que no me quitaba la mirada. Y dicho y hecho, en la lectura posteriormente, ahí en un salmo leí, el Señor tiene puestos los ojos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces yo sí espero su misericordia. Entonces sí tiene puestos los ojos en mí. Y así te podría relatar, Jorge, que fue así. Llegaba a mi oficina, pasaron como 2 meses en este tira y jale, ¿no? Y decía, bueno, Señor, ya me lo has dicho escrito, a través de la lectura. ¿Cómo le decía yo? Ahora dímelo hablado. Exigente. Porque tú sí quieres, ¿verdad? Que dé ese paso. Si tú quieres verdaderamente, dímelo hablado. Se dio, Jorge, que conocí una persona en esos días, que era un señor importador de canela,
Y bueno, hice un trámite que para mí era muy normal, verle el tema documentario y gracias a ello salió ¿no? sus cosas rápido, su carrera rápido y fue a la oficina. Y bueno, yo le entrego los documentos y establecimos una conversación muy interesante. Era charapa, bueno, acá charapa le decimos a las personas que son de la selva y tienen un dejo distinto bueno, acá se mide así, pues no, como que un poco, me imagino que en tu país también sucede que van agarrando el dejo de acuerdo a la zona y yo a veces yo lo recuerdo claramente. Me dijo, señorita Paola, porque cuando alguien tiene algo en su corazón, tiene que seguirle su corazón. No hay forma que le salga mal. Ni, En ese momento dije, ya, ni ok. para dónde te hagas. En ese momento ya caí, dije, ya, señor, ok, gracias, ya lo voy a hacer y lo hice. Para mí fue un momento de mucha felicidad el poder pasar el tiempo con mis hijos, tomar desayuno con ellos, jugar con ellos el primer día que vine acá. Estábamos en el jardín, jugamos vóley, fue un momento muy glorioso, muy glorioso. Me hicieron cosquillas, todo fue un regalo. Yo en ese momento miraba al cielo y decía, Señor, no, tú no te equivocas. Ahí empezó y quería un director espiritual, ¿no? Alguien que me diga, bueno, acá esto es así, asá, pero no me digas cómo. El Señor se valió de decirme que Él me iba a guiar, ¿no? Me iba a guiar y así fue. Al comienzo iba como que desesperadita, ya no sabía, iba de una misa a otra, a otra, a otra, rosario por aquí, por allá, no me quería perder ninguno, hasta que un sacerdote dijo, en una de las misas que fui, justo hice el relato de esta parte donde están los apóstoles con él en la barca, y creo que hubo tormenta, y él estaba supuestamente durmiendo, y todos le reclaman, ¿no? Al Señor, está pasando esto y tú estás durmiendo, ¿no? Pero el padre decía, es que ellos no se han dado cuenta, o sea, ellos seguían, a pesar de haber vivido la multiplicación de los panes y todo, ellos, teniendo al Señor, al que había hecho el milagro, ¿no? Seguían con sus dudas, ¿no? Dijo eso y es que no sabía, dijo una cosa muy interesante, que ellos ya estaban con el amor de los amores, ya estaban con el amor de los amores. Me fui como que, ¿no? Masticando eso, ya estoy con el amor de los amores. Y para esto, en oración, yo había sentido que el Señor me iba a responder ante eso ciertas preguntas y se valió. Llegué a mi casa, me tocó la puerta mi hijita, que en ese momento tendría aproximadamente 7 años, más o menos, y me dijo, mamá, ¿puedo hablar un momentito contigo? Sí, le dije, sabes, cuando tú no estás, nada llena mi corazón. Me pongo a hacer mis pulseritas y no llena mi corazón. Y me pongo a ver El Chavo del Ocho y no llena mi corazón. Y me acordé inmediatamente de un libro que en un momento leí en donde las personas, ante la falta de amor, utilizan diferentes medios para anestesiarse, ¿no? Muy interesante este libro, aquellas personas que han carecido de algún afecto en la niñez y que tienen muchas angustias que tratan de llenar para llenar esos vacíos, ¿no? Entonces, y esto pasaba desde cosas que tú podías estar, desde televisión, exceso de trabajo, o eran anestesiantes en realidad, ¿no? Lo que trataba de hacer el ser humano era escapar. Y cuando ella me relató eso, yo notaba que ella estaba escapando o se estaba anestesiando, de cierto modo. Y en ese momento recordé las palabras, ¿no? Ustedes ya están con el amor de los amores. Y con ello prácticamente sentí que el Señor me enseñaba de que yo no tenía que buscarlo tanto afuera, no o ir de un lado a otro.
ni trabajar como trabaja el mundo, que es bajo presión, ¿no? Sino que él iba a tener sus tiempos para irme guiando y orientando dónde y cómo es que tenía que hacer, que estar, ¿no? Yo estaba, como te digo, en una búsqueda un poco desesperada, entonces él me enseñaba de que él ahí, en mi hijita, él estaba. Yo dije, wow, si me está relatando una tardecita, ¿cómo habrá sido todos estos años? ¿No? Entonces, prácticamente la primera lección en mi vida fue el perdón. Le pedí perdón de todo corazón. Perdóname, hija, perdóname todo este tiempo que te he dejado sola, ¿no? Claro, ella tenía una chica que la cuidaba, pero no era su mamá. Y así continuó mi terapia, así empezó el Señor, acá con la terapia en casa. Mi hijita, una de ellas, la cuarta, que era más chiquita todavía, tendría como 3 añitos, se chupaba las mangas de los polos, con eso notaba que, y hablaba chupando sus manguitas, ¿no? Entonces iba notando que ante los mayores, ¿no? Y que evidentemente pues son más grandes, que hablan con mayor autoridad, ella no se sentía en la capacidad de, ni siquiera de poder hablar con tranquilidad, ¿no? Porque la hacían a un lado o la callaba, ¿no? Entonces me di cuenta que como Dios es un Dios de orden, lo que quería hacer en realidad era empezar por ordenar mi vida, ¿no? Mis cosas. Y ya estando en casa, fue que empecé a verla directamente, ¿no? ¿Qué pasaba con ella? ¿Por qué se comportaba así? Entendía que el hermano a veces no la humillaba. Y yo, ¿por qué le hablas así a tu hermana? Y ahí empezaba a ver lo que no veía o no atendía cuando estaba tantas horas en la oficina. Empecé a ver eso y al día siguiente empezó mi terapia, bueno, la que me propuso el Señor, y fui a la cama de cada uno de mis hijos. Me eché al costado, los abracé y empecé a llorar. Te pido perdón de todo corazón por tantos años, porque creí más al mundo que a Dios, ¿no? En mi caso, como lo leí, ¿no? Porque, como te digo, el Señor me guió en todo el proceso. Mira las aves, no siembran ni cosecha, no tienen despensa ni granero. Sin embargo, yo las alimento, con mayor razón a ti, hombre de poca fe. Trabaja para el reino, todo lo demás te será dado por añadidura. Y eso es lo que me faltaba hacer, en realidad. De ahí he vivido grandemente la añadidura de Dios. Ha sido, uff, no te imaginas, re bueno. No te niego que han habido los momentos difíciles, porque también en en vivir todo eso, todo ese proceso, en mi interior había tantas cosas que noto que él quería sanar y que la sacaba a flote, no te podía explicar cómo, y yo sentí una turbulencia interior en mis pensamientos, que eran miles, confusos, y él me iba enseñando con cosas simples de la casa, por decírtelo, ¿no? A veces nosotros las mujeres queremos hacer limpieza general. Y decía, voy a sacar toda, voy a limpiar la refrigeradora. Y empezaba por la turbulencia de sacar todo y hay un momentito, unos minutos en que todo es un desastre. Entonces yo le iba entendiendo a él que, que estaba en ese proceso. Interiormente yo me encontraba en ese proceso de sacar para volver a armar, para limpiar y volver a colocar. Entonces, él me iba dando esa tranquilidad de de que tenía que tener solo paciencia, ¿no? Que tenía que tener paciencia porque después él iba a ir colocando las cosas en su lugar. Y como dice San Juan de la Cruz, si no estoy mal, dice, en el final de los días, creo que dice así, todos seremos juzgados en el amor, ¿no? Su misericordia es tan grande
que prácticamente Él quiere que lo amemos, porque Él es el amor, ¿no es cierto? Dios es amor, Él es el amor. Y si le abriéramos la puerta al amor, habría algo de amor para rescatar en nosotros, ¿no?